Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La marca en el umbral. Me llamo Severiano Ledesma, pero por acá me dicen Nayo. En 2003 yo tenía 50 años y vivía solo en la Sierra de Durango, en una parcela alta que heredé de mi madre, lejos de todo, donde el monte huele a ocote y el silencio se siente como piedra sobre el pecho. Para llegar al rancho había que caminar horas desde la última terracería que aguanta una camioneta. Después era pura vereda, piedra suelta, subidas que queman, un arroyo helado y, arriba, pinos cerrados. Allá no hay paso hacia ningún lado. Por eso nadie se asoma, solo yo. Tenía una casa de madera con techo de lámina, una yegua mansa, 2 perros y unas gallinas. La luz salía de una planta chica que prendía solo un rato en la noche, el agua la agarraba de un ojo que brota entre piedras, a unos metros del corral. La primera cosa rara fue con el asadón. Lo dejé recargado donde siempre y al día siguiente amaneció a varios metros, acomodado contra el alambre del corral. No estaba tirado, estaba colocado. Me hice el tonto, pensando que yo mismo lo moví sin acordarme. Lo regresé y seguí con lo mío. A los 2 días el machete apareció fuera de su funda, enterrado en la tierra, apuntando al camino de su vida. Sentí esa mezcla de coraje y miedo que no se le cuenta a nadie. Revisé alrededor, no vi huellas claras, la tierra parecía barrida, como si alguien supiera dónde pisar para no dejar marca. Mis perros, que por cualquier cosa arman escándalo, no ladraron en toda la noche. Después vinieron detalles, el alambre flojo cuando yo lo había tensado, el bebedero de la yegua volteado sin señales de patadas, una pluma de gallina puesta en el umbral como adorno. Una tarde hallé una trenza de istle recién hecha, con un nudo de arriero perfecto, dejada sobre una piedra como si fuera recado. Nadie sube a hacer esos amarres por casualidad. Yo me obligaba a pensar que era algún vago buscando comida, pero la tercera semana pasó lo que me apretó el estómago. Una gallina amaneció muerta con un corte limpio, sin destrozo, sin mordidas, y la dejaron en medio del corral, orientada hacia la casa, para que yo la viera en cuanto saliera. Me quedé parado oyendo el agua del ojo y sentí que el rancho ya no era mío, que yo era el invitado. Esa noche no me acosté. Me senté frente a la puerta con la escopeta de mi padre, descargada, más para engañarme a mí que para asustar a alguien. La luna estaba flaca y el aire quieto. Cerca de la una escuché un quejido bajito, como de garganta reseca, no de animal, más bien un hombre aguantándose el llanto. Venía del lado del corral, donde empieza la vereda que baja al arroyo. Salí con la lámpara, alumbré troncos y matorrales, y no vi nada, pero el olor sí, agrio, como de orina vieja mezclada con sudor. Volví a entrar con la lámpara temblándome en la mano, sintiéndome observado aunque la noche se viera igual que siempre. Al otro día fui a la milpa. Era poco, pero era mi trabajo. En la orilla encontré una franja pisoteada por pasos en círculo, ida y vuelta, como si alguien hubiera caminado lo mismo muchas veces hasta cansarse. No arrancaron nada, solo quebraron. En medio había una figura pequeña hecha con hojas secas de maíz y amarrada con hilo, con forma de persona y los brazos pegados al cuerpo. Allá arriba no hay niños, y eso me dio más miedo que la figura misma. La levanté con el machete y la eché al fuego. Esa tarde hallé la puerta entornada. Yo siempre la aseguraba con alambre. No estaba forzada, el alambre estaba deshecho con paciencia y vuelto a acomodar. Adentro no faltaba nada, pero mis botas estaban alineadas, como si alguien se las hubiera probado y luego las hubiera dejado en su lugar. Encima de la mesa había una libreta vieja, de cuentas, mojada en una esquina. No era mía. La abrí con cuidado. Tenía números, fechas y dibujos a lápiz, mi casa, el corral, el ojo de agua, la yegua, el árbol donde cuelgo el morral. Y luego un dibujo que me apretó la piel, yo sentado frente a la puerta con la escopeta en las piernas, el sombrero ladeado, la chamarra con un remiendo negro en la manga. Ese remiendo lo cosí yo.
Sentí que me miraban desde adentro de la libreta, como si alguien hubiera vivido mis noches sin estar en mi silla. Guardé la libreta en un costal y subí a la loma detrás del ojo de agua, siguiendo señales leves en el pasto, como de arrastre. Caminé casi 1 hora hasta topar con un claro entre pinos. Había una fogata vieja, latas vacías y un petate doblado. Sobre el petate estaba mi propio trapo de sudor, el que uso para secarme cuando corto leña, limpio, doblado. No podía ser coincidencia. Me regresé despacio, con la sensación de que el monte había aprendido mi olor y me lo devolvía como burla. Bajé al pueblo al día siguiente. No fui a denunciar, fui a preguntar sin alborotar. En la tienda, don Macario me dijo que desde hacía años se hablaba de un arriero perdido, un hombre que se quedó solo en el monte y se fue torciendo la cabeza. Que no siempre robaba, a veces solo movía cosas, dejaba señales, ordenaba a su modo. Lo dijo con esa voz con la que se habla de algo que se sabe, pero que nadie quiere nombrar fuerte porque luego se cumple. Regresé con una idea que me daba vergüenza, verlo sin que él me viera. Apagué la planta temprano y me escondí detrás del gallinero con un zarape encima, lámpara en mano y el machete cerca. Me quedé horas oyendo mi propia respiración y el goteo del ojo de agua. Cerca de las 3 vi una sombra moverse entre los troncos. No caminaba derecho, avanzaba lento, encorvado, como si buscara no pisar nada que tronara. Se acercó al alambre del corral y lo aflojó con 2 dedos, con la facilidad de quien repite una maña. Traía un sombrero viejo y el pantalón le colgaba. Se quedó mirando la casa, quieto, y luego levantó la cara hacia donde yo estaba. No vi sus ojos, pero sentí que me clavaba su atención, como cuando un perro fija la presa sin ladrar. A mí se me aflojaron las piernas. No me moví. Él no vino hacia mí. Agachó la mano, dejó una piedrita en el umbral, con la misma marca, una raya y 2 puntos, y después se alejó sin prisa por la vereda, como si estuviera cumpliendo un trámite. Al amanecer faltaba una gallina viva. No había destrozos. Seguí un rastro leve hasta el ojo de agua y ahí la encontré amarrada por una pata con la trenza de istle, mojada, temblando, pero viva. No la mató. La llevó, la regresó, como si quisiera mostrarme lo que podía hacer sin necesidad de ensuciarse las manos. Volví a la casa con la gallina en brazos y entendí, con una claridad fea, que no buscaba comida, buscaba mando. Abrí otra vez la libreta. En una hoja, debajo de un dibujo del corral, había una frase escrita con letra temblorosa: no cierres. Yo cuido. No sonaba a amenaza, y por eso pesaba más. En el monte, cuando alguien dice que cuida, también está diciendo que decide. Ese día recogí lo necesario, cargué a la yegua, amarré a los perros y bajé sin mirar atrás. Antes de irme dejé un plato de frijoles cocidos junto a la piedra marcada, no como ofrenda, sino como despedida. Quería que entendiera que me iba sin pelear, para no darle motivo de seguirme. Nunca volví a dormir allá arriba. Meses después subí con 2 vecinos a sacar tablas y herramientas. La casa seguía entera, el corral arreglado, el alambre bien tensado, como si alguien hubiera vivido con orden. En la mesa ya no estaba la libreta, pero sí estaba mi trapo de sudor, limpio, doblado, y una piedra lisa sin marca, como si me dijera que ya no hacía falta firmar. Desde entonces, cuando paso por la brecha y veo la ladera, me acuerdo de la puerta entornada y de esa marca sencilla que parecía poca cosa. Porque el miedo grande no siempre llega gritando, a veces entra con paciencia, acomoda tus botas, te devuelve tu propio olor y te deja claro, sin tocarte, que si quisiera también podría quedarse. Te tengo medido. Me llamo Natividad Salas, tengo 61 años y en 2012 vivía solo en el rancho El Piscate, arriba de una barranca de encinos, en el municipio de Mezquital, Durango. Desde la puerta se ve el camino de terracería como una raya parda que se pierde entre piedras. Cuando algo sube, lo primero que avisan no es el motor, son los perros. Mi mujer, Martina, murió 2 años antes por un mal de pulmones que no dio tiempo de nada. Mis hijos andan en Torreón. Vinieron al entierro, dejaron cobijas y promesas, luego regresaron a su vida. Me ofrecieron llevarme,
pero yo no sé respirar en la ciudad. Aquí tengo mi milpa chica, 2 vacas, gallinas, leña y agua de ojo. Aquí sé quién soy. Yo era de rutina, café en el comal, vuelta al alambre, sal para el ganado, cuenta de aves antes de cerrar el corral, mazorcas de semilla guardadas bajo llave. Nunca me dio miedo dormir solo. El miedo empezó cuando me di cuenta de que alguien podía estar cerca sin dejarse ver. Todo comenzó con una falta pequeña. Una mañana no apareció un guajolote. Busqué plumas, huella de zorro, señal de pelea, y hallé detrás del corral un mecate delgado, bien trenzado, con nudos apretados como de mano paciente. Ese mecate no era mío. Yo uso istre viejo y lo amarro como me salga. Aquello estaba hecho con maña, como si alguien hubiera practicado. A la semana faltaron 4 mazorcas del costal de semilla. Revisé el candado, cerraba igual, sin golpe, sin marca. Me repetí que quizá conté mal, hasta que vi las pisadas en el surco, una suela ancha de bota, recta, marcada donde el suelo estaba seco. No eran de vecino, esa suela era de tienda, de las que dejan dibujo parejo. Al otro día apareció una estaca nueva clavada junto al lindero. Era un palo recién pelado, metido derecho, y en la punta traía una tira de tela azul, limpia, sin polvo. Nadie tiene por qué marcar mi linde, desde hace años está cercado. Aún así esa señal estaba ahí, como si alguien dijera ya te vi sin asomarse. Esa noche cerré con doble tranca y dejé el machete junto al catre. A medianoche me despertó un arrastre suave, como cuero rozando el suelo, luego vinieron pasos lentos cerca del corral. No abrí. Me acerqué a la rendija y vi el portón entreabierto, el candado en el piso. No vi a nadie, y el no ver fue lo que me dejó despierto hasta el alba. Con la primera claridad salí. El candado no estaba forzado, estaba abierto como cuando uno lo gira con llave. Cerca de una charca seca había una marca de bota y una colilla aplastada. Yo no fumo. Me ardió el estómago, porque aquello no era hambre ni rapiña, era visita. Bajé al pueblo caminando y se lo conté a don Lupe, el del molino. Dijo que tal vez era gente de paso, y remató con una frase seca: si te espantas, ya te ganaron. Me prestó un teléfono viejo y me enseñó que a ratos entraba señal si uno se paraba en una piedra grande junto al mezquite del camino. Subí con el aparato como quien sube una luz y empecé a poner pruebas, ramitas cruzadas en la entrada, una lata detrás de la puerta, un hilo fino amarrado a la reja del corral. En el día me sonaba exagerado, en la noche lo sentía necesario. Una tarde nublada vi una figura entre los troncos del fondo, donde empieza la mancha de encinos. No era animal. Estaba parada, quieta, como si se hubiera detenido a mirarme desde lejos. Corrí por los binoculares y, cuando volví, ya no estaba. Lo que me golpeó fue la intención, alguien quiso que yo supiera. Al día siguiente las ramitas estaban tiradas y el hilo de la reja, roto. En el suelo apareció otra vez la suela marcada, ahora más cerca de la casa. Seguí las pisadas unos pasos y se borraron de pronto, como si el que caminó ahí supiera cuándo dejar rastro y cuándo no. Una semana después abrí el baúl de los papeles y noté algo movido. Ahí guardo escrituras, recibos y una foto de Martina y mía, tomada en una feria. Esa mañana la foto no estaba. Me quedé con la tapa del baúl en la mano, oyendo mi propia respiración, mirando la puerta, como si la casa pudiera señalar al que entró. Al anochecer fui a encerrar a las gallinas y ahí estaba, la foto colgada del alambre, sujeta con un alambrito fino, puesta para que yo la viera al abrir. No era la original, era una copia mala, con la imagen lavada y una mancha oscura en una esquina. Lo peor era un detalle distinto, mínimo, casi burla, detrás de nosotros, donde en la original solo hay gente borrosa, se alcanzaba a distinguir una silueta alta, de pie, mirando directo a la cámara. Esa noche me senté con el machete sobre las piernas. Los perros no ladraban, se quedaban echados, inquietos, levantando la cabeza y bajándola, como si olieran algo que no querían enfrentar. Cerca de la pared escuché el roce de ramas, muy pegado, y luego nada. El silencio se hizo duro, como apretado. Al amanecer encontré otra estaca junto al pozo, con tela azul igual a la primera.
En el suelo, una línea de granos de maíz acomodados apuntaba hacia mi puerta. Era una manera de señalarme sin tocarme, de decirte estoy llevando la cuenta. Ese día me torcí el tobillo en una piedra y volví cojeando, con rabia. Con el teléfono logré mandar un mensaje a mi hijo, sube el sábado. Era miércoles. Me respondió, voy. Desde ahí empecé a contar noches, una por una. El jueves pasó lo que me terminó de encerrar. La lata detrás de la puerta ya no estaba. No la oí caer, no la vi moverse, simplemente no estaba, como si alguien hubiera entrado, la hubiera levantado con cuidado y se la hubiera llevado para que yo supiera que mis avisos eran juego. Me levanté apoyando el pie bueno y me asomé a la ventana. Afuera, pegado al vidrio, estaba el contorno de una persona. No distinguí cara. Solo la cercanía, la calma, la idea de que llevaba rato ahí, disfrutando mi respiración. Quise aventarme, abrir la puerta, hacerle frente, el cuerpo no respondió. En ese instante el contorno se apartó despacio, sin carrera, como si no tuviera prisa. Abrí la puerta al fin. No había nadie. El corral seguía cerrado. Los perros, echados, sin verme. Caminé hasta el pozo y vi que la estaca había desaparecido. En su lugar había 3, alineadas, marcando una raya en el suelo, como cuando el agrimensor mide un terreno. En la última la tela azul venía sucia, y en una esquina tenía una puntada hecha a mano, igual a las que Martina hacía en sus servilletas. El viernes, con el sol alto, hallé la señal final. Sobre la mesa, junto al comal, estaba mi libreta de apuntes abierta en una hoja que yo no había escrito. La letra era parecida a la mía, pero más pareja, como de alguien que la copió despacio. Decía, ya te tengo medido. No había firma. No hacía falta. Ese día me arrastré hasta la piedra grande para pedir ayuda. La señal entró y salió, pero alcancé a hablar con un sobrino, con la tarde subió en su camioneta. Revisó la casa, el corral, el monte, no encontró nada. Me dijo que quizá yo estaba nervioso por vivir solo. Yo no discutí. Me subí, bajé sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier curva iba a haber otra estaca señalándome la espalda. No volví a dormir en el Piscate. Mis hijos me llevaron a Torreón semanas después. Sin embargo, desde entonces no hay noche en que no revise 2 veces la puerta, no hay libreta nueva que yo abra sin miedo de encontrar una página marcada. A veces, en la madrugada, me parece oír pasos en el pasillo, lentos, medidos, como contando el piso. Y aunque esté rodeado de gente, sigo sintiendo lo mismo que sentía allá arriba, que alguien, en algún lugar, ya me tomó la medida y solo está esperando el momento de cobrarla. Todavía sueño que el candado cae otra vez y despierto con la mano buscando el machete que ya no está. El aljibe sin fondo. Me llamo Tomás Vela, tengo 39 años y he sido peón casi toda la vida. Nací en la Sierra del Sur de Jalisco, donde el monte guarda bien los ruidos y los secretos. Ahí uno entiende que el miedo sirve y que lo peor no siempre es cosa de espantos, a veces es gente con poder. En 2021 la seca dejó el trabajo ralo. Yo andaba en un rancho citrero cerca de San Sebastián del Oeste cuando el caporal Julián me ofreció velar 3 noches en la parte alta, donde estaba la bomba, la bodega y un aljibe grande. Pagaban 1,200 por noche, con catre y comida. También puso la regla, no abrir el portón, no recibir a nadie, no caminar más allá de la casa y la bodega. Yo dije que sí, porque el dinero aprieta más cuando falta. Subimos al atardecer por una brecha de piedra. Llegamos a un claro con naranjos, una casita de adobe con una ventana, una bodega de lámina, un poste con foco, un generador chico y el aljibe, un cuadro de cemento con tapa pesada y candado. El corral estaba vacío, pero olía a viejo, como si ahí hubiera pasado demasiada vida y demasiada ausencia. El dueño llegó después, en camioneta. No se bajó del todo. Habló bajo, sin emoción, no abras para nadie. Si ves luces o pasos, te quedas adentro. Si alguien te habla, no contestes. Luego miró el aljibe un segundo, como quien revisa un seguro, y se fue.
Me dejó una llave y una sensación de estar metido en un sitio ajeno. La casa tenía una mesa, una lámpara y una radio de 2 vías. Comí tortilla fría y frijol. Cerca de medianoche el generador se prendió solo. Oí el jalón, el motor tosió y el foco del poste encendió. Salí 2 pasos, vi puro negro, apagué y regresé. No volví a salir, aunque el aire se sintiera cargado. Lo raro siguió. Sin luz, dentro de la casa, escuché la bomba de agua trabajar, ese golpeteo de presión y manguera, como si alguien estuviera llenando el aljibe. Me acerqué a la ventana, no vi linternas ni sombras, pero el sonido era claro, y luego se cortó de golpe. Al amanecer revisé la llave de paso, estaba cerrada. El piso del cuarto de manguera seguía seco. Me quedé mirando, sintiendo que el rancho tenía manos que yo no veía. Revisé el terreno. La tierra dura no dejaba huellas claras, pero vi ramas partidas junto a la bodega y marcas viejas de llanta. Me dije que eran rateros, y me obligué a pensar en la paga. La segunda tarde llegó un hombre que yo no conocía, limpio, sin polvo, con gafas oscuras. Bajó una caja plástica, de esas para pesca, y la puso en la mesa. Dijo que el dueño mandaba guardarla en el agua. Me dio una llave nueva, distinta a la mía, y señaló el aljibe. Cuando abrí la boca, me cortó, aquí no se pregunta. Abrí el candado. La tapa rechinó. De adentro salió un aire frío con olor a agua vieja y cloro. Alumbré y vi el agua quieta, oscura. El hombre dejó una cadena corta con gancho. Amarré la caja, la bajé despacio, y cuando tocó el agua se movió, como si algo la empujara desde abajo. La hundí con la cadena hasta que ya no se vio. Cerré y mis manos temblaron, no por esfuerzo, sino por intuición. Esa noche los perros aullaron lejos y luego callaron de golpe. Después oí pasos humanos entre los árboles, medidos, sin prisa, que rodearon la casa y siguieron a la bodega. No hubo voces. Solo lona rozando, metal chocando bajito y puertas que se abren sin que truene una chapa. En el corral sonó una tabla, como si alguien hubiera apoyado peso, y luego el silencio volvió a caer. La radio chisporroteó y se prendió sola. Yo la tenía sin baterías, yo mismo se las quité en la tarde. Aún así, salió una voz grave, lenta, el que mira, se queda. Intenté apagarla y el botón no respondió. Repitió la frase y se apagó, como si alguien hubiera cerrado algo dentro de mi propia casa. Alguien se paró afuera de la puerta. Lo supe por la sombra en la rendija y por una respiración lenta del otro lado. Luego, 3 toques suaves en la madera, como de quien prueba si estás despierto. Yo apreté la lámpara, pero no encendí. No contesté. Los pasos se fueron despacio. Más tarde el aljibe sonó. No era agua, eran golpes desde abajo, con pausa, como si tocaran la tapa. Me quedé tieso, con la cobija apretada, imaginando la caja tirando de la cadena, buscando subir. En ese rato supe que el rancho no me quería despierto, me quería quieto. El tercer día entré a la bodega para ocupar la cabeza. Encontré costales de cal, palas nuevas y un par de botas viejas, todavía atadas, arrumbadas en una esquina. En la lengüeta de una decía Lalo, escrito con marcador. Me bastó eso para saber que yo no era el primero y, peor, que yo podía no ser el último. Quise irme. Fui al portón y probé mi llave. No entró. La cadena era nueva, más gruesa, y el candado también. Me quedé mirando el metal y entendí que mi salida dependía de otro. Volví a la casa con la boca amarga, pensando en mis hijos, en mi terquedad, en el monte cerrado alrededor. Esa tarde me senté bajo los naranjos para oír algo normal. Solo hubo un zumbido parejo y, de vez en cuando, un chasquido en la radio apagada, como si alguien la probara desde lejos. El olor a cloro se me quedó en las manos toda la noche. Esa última noche el foco parpadeó. El generador se encendió solo otra vez, y además oí una camioneta entrar sin luces. Se detuvo cerca del aljibe. Escuché puertas, pasos, una lona arrastrándose. Me asomé apenas por la ventana y vi sombras cargando un bulto grande, envuelto.
se movían seguros, como dueños del lugar. La tapa del aljibe se abrió. El aire frío entró hasta la casa. Escuché el golpe de algo entrando, el agua agitada y después un sonido ahogado, corto, que no era de animal. Me quedé clavado al piso, porque el cuerpo sabe cuando el peligro ya está adentro, aunque siga afuera. La radio volvió a encenderse sola y ahora dijo mi nombre, Tomás, despacio. Luego, la misma frase, el que mira, se queda. Afuera se fueron los pasos y al final un motor que se alejaba por la brecha. Yo esperé el amanecer como se espera permiso para respirar. Cuando clareó salí temblando. El candado del aljibe estaba húmedo y en el suelo había gotas oscuras. La cadena asomaba mal puesta, como dejada con prisa. Caminé sin rumbo y hallé una cruz de madera clavada, sin nombre, recién puesta. Regresé a la casa y me senté a esperar que vinieran por mí, sintiendo que cualquier movimiento podía ser una falta. A media mañana llegó Julián. Me vio y no preguntó nada. Me ofreció la paga y yo no la quise. Le pedí que abriera el portón. Abrió. Antes de irme me soltó un olvida, sin mirarme a los ojos. Yo asentí, porque discutir no sirve cuando ya entendiste la clase de gente que manda ahí. Esa tarde dejé la sierra. Me fui a trabajar lejos, cambiando de rumbo, sin contar nada. Pero hay miedos que no se desprenden. En noches tranquilas, cuando ya estaba en otro lado, me despertaba creyendo oír la bomba de agua y me quedaba inmóvil, esperando que la radio volviera a encenderse sola. 2 semanas después de mi salida un compa me contó que pusieron a otro a velar y que duró una noche. Dijeron que se fue solo, pero nadie lo vio bajar por la brecha. Yo pensé en las botas con nombre, en la llave nueva, en la caja bajo el agua, y en mi nombre dicho por una radio sin baterías. Desde entonces, cuando alguien presume que va a cuidar un rancho nomás 3 noches, le digo que revise primero que le están pidiendo cuidar. Porque hay lugares donde no te contratan para espantar rateros, te contratan para guardar el silencio, y cuando el silencio te elige, ya no hay pago que alcance para sacártelo de encima. La cámara del mezquite. Me llamo Tomás Cárdenas. En 2009 vivía en un rancho del Mezquital, Durango, en una casa de adobe con techo de lámina, a orilla del monte. Mi vida era lo de siempre, levantarme antes del amanecer, revisar el ganado, abrir la acequia, deshiervar la milpa y volver al fogón cuando el sol ya cansó a todo mundo. Aquí uno aprende a no pedirle mucho a la tierra y a hablar lo justo. Ese junio las lluvias se tardaron y la tierra se cuarteaba. Andábamos inquietos por el clima y por otras cosas. Desde semanas antes se veían camionetas desconocidas, con vidrios polarizados, que pasaban sin saludar y se perdían por los caminos de terracería. Nadie preguntaba. En los ranchos uno también sobrevive siendo discreto. El día que empezó mi desgracia andaba tras una ternera que se me fue en la noche. Bajé al arroyo seco, crucé mezquites y piedras, y mis perros se adelantaron con las colas bajas, como si olieran algo feo. Entonces la vi, una cajita verde amarrada a un tronco, a la altura del pecho, con una ventanita negra al frente. Tenía cincho nuevo y alambre bien apretado. Era una cámara de monte. No estaba puesta para animales. Estaba escondida con cuidado, apuntando hacia el camino que llega a mi parcela. La desaté sin hacer ruido, la metí a la mochila y me fui con la ternera de vuelta. Todo el camino sentí la nuca pesada, como si me siguieran con la vista. En la casa la puse sobre la mesa. No soy hombre de computadoras, pero sabía lo suficiente para reconocer la ranura de tarjeta y el puerto de corriente. La prendí con la batería de la camioneta vieja, usando cables pelados. Una lucecita respondió. Me quedé mirándola como se mira una víbora, quieto, listo para saltar, sin saber si conviene matarla o dejarla ir. Al otro día bajé a la cabecera y compré un adaptador barato para leer la tarjeta en una laptop prestada. Volví como si trajera contrabando. Esa noche, con el viento pegando en la lámina, metí la tarjeta y abrí el primer archivo. Era un camino de noche, iluminado por el flash.
Se movían hombres con la cara cubierta, cargando costales, entrando y saliendo de una bodega de lámina. Reconocí el techo y la puerta, el almacén viejo de Santa María, el que según ya no sirve. En el video sí servía, y mucho. Luego abrí una carpeta con fotos, y ahí se me fue el aliento. Era mi portón, visto desde afuera, a horas en que yo estaba dormido. Otra foto mostraba mi patio, la cubeta azul, el tronco donde parto leña. En otra, la cámara apuntaba directo a mi ventana y detrás del vidrio se alcanzaba a ver mi sombra moviéndose dentro. Había varias tomas del mismo sitio, cada vez más cerca, como si alguien hubiera ido cambiando el lugar para agarrar el ángulo perfecto. Eso me dijo lo que no quería oír, me estaban estudiando. Recordé entonces a un vecino que dejó de verse de un día para otro y a la señora que juraba haber oído motores parados detrás del cerro. Siempre lo contamos como chisme, hasta que te toca. Sabían mis horarios. Sabían cuándo salía, cuándo regresaba, cuándo se apagaba el foco. Busqué un archivo de sonido. Al principio se oía un motor apagándose, pasos sobre grava, una respiración apurada. Después entró una voz ronca, tranquila, de esas que mandan sin alzar el tono. Empezó a decir nombres, uno tras otro, como leyendo una lista. Reconocí a mi compadre Lino, a doña Esterla de las Gorditas, al muchacho Chema que se fue de jornalero, y luego, claro y completo, Tomás Cárdenas. Apagué el sonido. Lo volví a poner y volvió a salir mi nombre igual, con el mismo acento de acá. Se me aflojaron las piernas. Me senté en el piso con la espalda en la pared y me quedé ahí hasta que la batería de la laptop murió. No era solo miedo. Era la certeza de que ya estaba señalado por gente que no perdona. Al amanecer revisé el candado de la puerta, el corral, el techo, la acequia. Todo estaba como siempre. Eso lo volvió peor, porque la amenaza no se veía. Fui con don Fidencio, el comisariado. Le dije que había encontrado una cámara y que salían hombres armados. Me escuchó sin pestañear y solo dijo, haz como que no viste. También fui a la comandancia en la cabecera. Me hicieron esperar, me preguntaron cosas sin apuntar nada y me mandaron a volver con denuncia formal, como si el peligro pidiera turno. Regresé al rancho con el sol bajando. Cerca del mezquite donde hallé la cámara vi una troca oscura estacionada. No vi gente alrededor, pero el motor todavía soltaba calor. Seguí sin voltear y sentí que la espalda se me endurecía. Esa noche hallé el gallinero abierto. No faltaba nada. Habían tirado el agua, esparcido el maíz y dejado el cincho negro bien doblado sobre la tabla de la entrada, limpio, acomodado, como una firma. Entendí el mensaje, sabían lo que yo había hecho y querían que yo lo supiera. Yo ya no podía dormir bien. En cuanto cerraba los ojos me quedaba oyendo la voz del audio diciendo mi nombre con esa calma que da más terror que un grito. Me despertaba a cada rato y agarraba el machete por costumbre, como si el hierro pudiera contra lo que venía. Pensé en mi sobrino Beto, que trabajaba en un cibercafé. Bajé a verlo con cualquier pretexto. Cuando estuvimos solos, le mostré la tarjeta. Se le borró la sonrisa. Copiamos todo en 2 memorias, una para él y otra para mí. Abrimos un correo nuevo con nombre falso y mandamos los archivos a un buzón de denuncia. Yo no sabía si eso serviría, pero al menos ya no estaba guardando el veneno en mi casa. Al salir del cibercafé vi, en la esquina, una camioneta oscura con 2 hombres adentro. No nos miraron directo. No hizo falta. Sentí el mismo peso en el pecho que sentí cuando escuché mi nombre en el audio. Regresé al rancho antes de que anocheciera. Cerca de la medianoche oí pasos sobre grava, lentos, parejos, como de alguien que conoce el patio. Los perros se quedaron quietos, pegados a la pared. Los pasos llegaron a la puerta, se detuvieron y oí un golpe suave contra la madera. Esperé mucho. Cuando me animé a abrir apenas, vi en el umbral una tarjeta de memoria sobre una hoja de cuaderno. En la hoja estaba mi nombre escrito con tinta oscura, grande y parejo, como hecho con calma. Nada más. Cerré y puse la tranca. Me quedé sentado contra la pared,
respirando como si hubiera corrido. En ese instante entendí que podían entrar cuando quisieran, sin romper nada, sin hacer ruido, y que lo único que me estaban dando era tiempo para decidir. Antes del amanecer hice un bulto con ropa, agarré mis papeles y el poco dinero que tenía. La tarjeta original la guardé dentro de un frasco de café y la escondí lejos, donde ni yo iba a volver. Dejé la casa cerrada por fuera, como si fuera a regresar al rato. Me fui por la vereda que baja al río, sin prender luz, sin despedirme de nadie. Llegué a Gómez Palacio 2 días después, con los pies hinchados y la cabeza llena de ruido. Me metí a trabajar en un vivero, regando plantas y cargando tierra. Usé otro apellido. No dije de dónde venía. La ciudad tiene más luces y más gente, pero el miedo viaja igual. Pasaron semanas y empecé a creer, por ratos, que tal vez me había salvado. Una tarde regresé al cuarto que rentaba y encontré, sobre la cama, un cincho negro doblado, igual al del mezquite, limpio, sin una mancha de tierra. La puerta estaba cerrada. Nadie del pasillo vio entrar a nadie. Me quedé parado largo rato, sin acercarme, porque supe que ese pedazo de plástico no era un objeto, era una forma de decirme, seguimos aquí. Desde entonces, cuando cae la noche y las luces de la calle se reflejan en el vidrio, me da por pensar que alguien guarda mi vida en una memoria pequeña. No son fantasmas. Eso sería más fácil. Lo que me mira tiene manos, camioneta, paciencia y un modo de caminar que no se oye hasta que ya lo tienes en la puerta. El ojo del cerro. Me llamo Evaristo y nací en San Miguel el Grande, en la Mixteca oaxaqueña. Desde que recuerdo camino con el azadón al hombro y el sombrero ladeado para que no me queme tanto el sol. Mi parcela queda en una lomita que mira hacia el valle. Ahí siembro maíz y calabaza cuando el agua se porta bien. No soy hombre de cosas raras ni de cuentos, pero lo que voy a contar es cierto. Lo escribo con calma porque todavía me tiembla el pulso al recordar. Fue a finales de abril, cuando la tierra ya soltaba ese olor a humedad que anuncia la milpa. Andaba limpiando la vereda que baja al ojo de agua cuando vi algo atado al tronco de un pirul, camuflado con cinta y bejucos. Pensé que era un amarre de cazadores, pero al acercarme noté una cajita con lente, como de vigilancia. Tenía una ranura con una tarjetita plástica. Nunca había visto una de cerca, solo en las tiendas de la cabecera. La solté con cuidado, la envolví en mi chamarra y la guardé en el morral. Me fui sin mirar atrás. En la tarde, ya en mi casa de adobe, la dejé junto al altar de la Virgen mientras me lavaba las manos. No tengo computadora. Fui hasta el cibercafé del pueblo, ese que abre cuando quiere. Le pagué al muchacho para que me dejara usar una máquina. Metí la tarjeta en un adaptador y aparecieron carpetas con fechas. Abrí la primera. En la pantalla se veía mi vereda, de noche, la luz de la luna y la sombra de un tlacuache cruzando. Cerré y pasé a otra. Hombres con capuchas, cargando bultos envueltos con plástico, caminaban en fila. Uno levantó la vista como oliendo el aire. Me acerqué tanto a la pantalla que el muchacho me dijo que no la fuera a rayar. Seguí viendo. Había grabaciones marcadas a las 2, a las 3, a las 4. En una se reconocía la bodega del viejo Beneficio, ese edificio de piedra donde mis abuelos trillaban. Pensábamos que estaba en abandono, pero en el video se ven sombras entrando, un fajo de billetes sobre un costal, una lámpara pequeña en el suelo. No sé por qué seguí. La mano me decía que borrara todo y me fuera, pero picaba otra vez el nombre de la carpeta. Al final apareció una secuencia distinta, un cuaderno abierto sobre una mesa manchada. Nombres, apodos, cantidades. Entre esos renglones vi el de un vecino al que todos dábamos por ido a Monterrey. También estaba el de la señora que vende atole en el atrio los domingos. En la esquina, una flecha a mano que apuntaba a mi cerro y 3 iniciales, EVR. Sentí el estómago vacío, como si el hambre me hubiera mordido. Cerré todo y guardé la tarjeta en la bolsa del pantalón.
Pagué y caminé a casa sin voltear. Esa noche dejé las gallinas adentro y aseguré la tranca con un alambre. Me acosté vestido y con la lámpara a mano. No dormí. Al día siguiente busqué al comisariado. Me atendió en la cancha, deprisa, como quien tiene algo más importante. Le dije que habían puesto una cámara en mi vereda. Me preguntó si tenía permiso para ir a ver los papeles de la presidencia. Me quedé callado. Le mencioné el beneficio. Frunció la boca, se acomodó el sombrero y me dijo que no fuera chismoso, que así empiezan las desgracias. Sentí que me dejaba en medio de la cancha como a un perro. Me fui. En la noche alguien tocó 3 veces mi puerta. No respondí. Cuando por fin me asomé, ya no había nadie. Solo, en el umbral, un ramillete de ocote amarrado con un mecate. No era un adorno. Era una señal. Me encerré y puse la mesa contra la puerta. Mis manos sudaban. Pensé en quebrar la tarjeta y aventarla al río, pero una parte de mí no quiso. Había visto demasiado. Había nombres, frutas, rostros. Recordé a un maestro rural que 6 meses antes dejó de dar clases. Decían que se había ido con una mujer a la costa. En una de las imágenes, detrás de los bultos, me pareció ver su chamarra de mezclilla. Los días siguientes fueron lentos. Una camioneta ajena se paraba en el crucero de la capilla a ciertas horas. En mi alambrado aparecieron cortes limpios, como hechos con pinzas buenas. Un día encontré la tierra removida en el borde de la milpa y un trapo enterrado con una calavera pintada. No soy de asustarme con dibujos. Lo inquietante era el mensaje, sabían que yo había visto. Que llevaba en el bolsillo algo que podía mover piedras que a muchos les conviene quietas. Fui a la cabecera de Tlaxiaco y toqué puertas. En la fiscalía me preguntaron si tenía pruebas y luego, cuando dije que sí, me dijeron que necesitaban cadena de custodia. Sonó a excusa. Salí con el mismo miedo pero más despierto. Antes de volver al pueblo compré otra tarjeta en la tienda. La idea me vino como puntada de aguja, de volver la cámara a su sitio, pero con nuevos ojos. Esa noche subí al cerro con el corazón en la garganta. Me moví por las orillas para no hacer ruido. Coloqué la cajita en el mismo pirul, la aseguré bien y le cambié la tarjeta. Me fui en silencio. A los 3 días volví al cibercafé. Descargué lo nuevo. Otra vez sombras. Otra vez bultos. Pero ahora, en una esquina, asomó el rostro de un muchacho sin cubrirse, de los que venden cerveza en las fiestas. Más adelante, una camioneta que todos ubicamos, la del hijo de una exautoridad. Y la escena que no me deja en paz, el interior del beneficio, de día, con 2 hombres acomodando pacas. Entran otros 2. Les pasan un sobre. No se ve el contenido. Se estrechan la mano. Uno, de gorra, trae una placa colgando bajo la camisa. No quise acercarme más. Cerré, respiré hondo y me quedé viendo el reflejo de mi cara en la pantalla. Hubo un último video que abrió sin que yo lo pidiera. Alguien recogía la cámara. Sus manos eran morenas, con una cicatriz en el pulgar. La apuntó un instante hacia sí mismo. No era de aquí. Tenía los ojos quemados por el sol, pero no los de la gente de campo. Caminó bajo los árboles y dijo apenas, si alguien ve esto, cuiden el cerro, porque el cerro ve todo. La grabación se cortó con un golpe. Sentí un escalofrío. Esa voz me pareció apurada, como de alguien que ya sabía lo que venía. Pensé en irme esa misma tarde, pero antes quise hacer una cosa. Fui a la línea del internet público, ese que a veces agarra en la plaza si te pegas al atrio. Subí a una página anónima lo que tenía. No puse nombres míos. No mandé correos a nadie que conozco. Terminé, borré los archivos del equipo y me fui a pie por el camino viejo. Al pasar frente al beneficio escuché una risita corta desde dentro y un golpe seco, como madera contra cemento. No me detuve.
Esa noche dormí en casa de un primo, pero no dije la razón. En la madrugada, los perros del pueblo ladraron parejo, como si alguien caminara por la calle sin prisa. A las 6, cuando el sol apenas teñía los techos, me llegaron 2 mensajes de un número desconocido. ¿Dónde andas, agricultor? No hagas tonterías. Nunca había recibido textos así. Tiré el teléfono barato al suelo y le saqué la pila. Sentí en la lengua el sabor metálico del miedo. A los 2 días me fui. Dejé mi casa con llave, le encargué a un vecino que regara mi milpa si el cielo se abría, y me subí a una camioneta que iba a la costa. Ahora estoy en una comunidad donde nadie me conoce. Ayudo en un vivero. Me llamo de otra forma. Evito hablar de mi pueblo. A veces sueño con el pirul, con el ente en mitad de la vereda. Me despierto y necesito ver paredes blancas, cosas simples, la pala apoyada en el rincón. Uno pensaría que lo peor fue mirar lo que miré. No. Lo peor es sentir que desde ese día algo me observa, como si el cerro me hubiera prestado un ojo y ya no me lo quisiera devolver. No es magia. Es saber que hay gente que camina al amparo de la noche, que usa los caminos que pisamos para mover cosas que no son semillas, que hace listas, que marca rutas, que elige a quien le toca callar. Y que si por accidente se cruza un campesino con la mirada, lo anotan también. A veces me pregunto quién puso la cámara primero. Tal vez el maestro. Tal vez alguien más que ya no está. Sea quien sea, dejó esa advertencia: cuiden el cerro, porque el cerro ve todo. Me aferro a eso cuando me gana la tristeza por mi casa, por mi tierra, por el maíz que quizás se quedó sin mano que lo guíe. Pienso que no fue en vano. Que si un lente peleonero pudo mirar, también otros ojos pueden abrirse. No sé si regrese. Si vuelvo, será por la vereda de siempre, subiendo despacio, con el azadón al hombro, esperando no ver más cajitas atadas a los árboles. Mientras tanto, escribo esto para que quede dicho: en la Mixteca donde crecí no todo es el silencio del campo y la paciencia de la lluvia. Hay cosas que no se dicen y caminos que a cierta hora no conviene pisar. Y hay ojos que graban sin parpadear hasta que un día los encuentras y entonces ya no puedes vivir como antes. Porque el cerro, el de mi pueblo, aprendió a mirar y a mí me miró primero. El que mide la noche. Me llamo Raimundo Álvarez y tengo 56 años. Nací en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, entre lomeríos cubiertos de mezquites y nopaleras que se juntan con la sierra. Desde 2009 vivo en una parcela que fue de mi abuelo, una lengua de tierra alta a la que se llega por un camino de terracería y luego 2 horas a pie entre piedras. Siembro maíz, frijol y calabaza. Cargo el agua de un ojo de monte y la luz la saco de un panel pequeño que apenas alcanza para una lámpara. Me acompaña un burro y 2 gallinas. Aprendí a estar solo desde joven y por años me alcancé con lo mío. Lo primero raro fue una asada. La dejé una tarde recargada en el poste del corral y al amanecer estaba clavada vertical, como marcando el centro del patio. Pensé que yo mismo la moví y la olvidé. Días después ocurrió con el machete, siempre lo dejo sobre un tronco, pero apareció en la orilla del arroyo, con la hoja raspada como si la hubieran afilado contra piedra. Me dije que era la edad o el cansancio. Empecé a fijarme más. Encontré cordeles con nudos que yo no hice en el portón, pequeñas columnas de piedras junto al camino, montoncitos de tierra con una huella encima, nítida, sin la marca del talón. Una mañana hallé el saladero de las gallinas con cortes precisos como de regla, cuadrados perfectos, el grano acomodado en ángulos. No faltaba nada, solo estaba distinto, medido. Sentí la espalda tensa y el estómago apretado, esa alarma que no te grita pero te mantiene despierto. Una tarde de febrero oí 3 golpes secos a la distancia, como 2 piedras chocando con intención. No había viento. El burro alzó las orejas y quedó tieso viendo hacia el lomerío.
La noche cayó sin luna brillante y me quedé sentado junto a la puerta con la escopeta que fue de mi padre. No tengo cartuchos desde hace años, pero impone. No pasó nada, salvo que a media madrugada un olor ácido, como de orina vieja, se metió al cuarto y me picó la nariz. Salí con la lámpara. En la orilla de la milpa vi una franja húmeda y oscura que dibujaba una media luna. Al día siguiente, varias matas estaban aplastadas formando una senda angosta que apuntaba directo a mi cocina. Subí a la loma con el sol de frente. En una mesita de tierra apisonada hallé señales de fogón, huesillos de tunas calcinadas, no diré más, y un montón de botellas de plástico cortadas a la mitad, acomodadas en fila, como vasos iguales. Había trapos atados con tiras de costal y, bajo una piedra, una libreta escolar mojada. La abrí. Estaba llena de rayas y cuadros, medidas escritas a lápiz al lado de dibujitos. Reconocí el croquis de mi corral, la puerta de mi cuarto, el perfil del gallinero y una figura sin cara sentada en la silla de madera frente a la entrada. La libreta olía a humedad y carbón. Cerré y la guardé. Bajé con un nudo en la garganta. Esa noche esperé afuera, pegado al tronco con la lámpara apagada. Sentí el monte como si respirara. Cuando el reloj de cuerda marcó las 2, una sombra emergió del borde de la milpa, reptando sin camisa. Era flaco, cabeza rapada o con el pelo muy corto y la piel llena de polvo. No hizo ruido. Se paró frente a la puerta y se quedó inmóvil como estaca. No buscó ver dentro, no llamó, no tocó. Solo estaba. Yo no salí. Noté que sus manos apretaban algo, quizá una piedra. El burro resopló y el hombre giró la cara, despacio. No vi ojos, solo un brillo opaco. Después se fue hacia el arroyo, sin prisa. Al amanecer bajé al poblado por harina y sal. En la tienda, don Lino habló de gente que se pierde en la sierra y vive a su modo, que duerme en cuevas o bajo techos de ramas y no habla con nadie. En esa zona decían que merodeaba un hombre al que le faltaban dedos de un pie por un accidente de niño. No quise contar lo de la libreta. Regresé con la idea de dejar comida junto al arroyo para sacarlo de la casa. No por compasión, sino para marcarle un sitio que no fuera el mío. Dejé tortillas frías con frijol y agua en una lata. A la noche siguiente desaparecieron. No hallé huellas claras, solo tierra lisa, barrida con algo. Saqué la libreta y le di vuelta a las hojas con calma. En una de las últimas páginas había una secuencia repetida de líneas paralelas con marcas cada 2 pasos, como si alguien midiera distancias. Me recorrió una helada al notar que del portón a mi catre había anotada la misma cantidad de marcas que conozco de memoria cuando camino con la lámpara en mano. Me sentí expuesto, catalogado. Dormí a ratos con la escopeta al lado. A la tercera noche, algo raspó la madera del umbral. No fue un animal. Fue un trazo largo, paciente. Al amanecer, la puerta tenía 3 rayas negras de carbón, horizontales, y arriba de ellas un pequeño círculo. Pensé en señales, en un conteo, en un aviso. Ese día caminé más arriba, siguiendo marcas de suela gastada. Llegué a una zona de tepames y, detrás de un maguey grande, vi un toldo hecho con costales y ramas. Casi no había nada, una cobija húmeda, una caja con clavos doblados y, dentro de una bolsa, recortes de periódico con fotos de gente que no conocía. Al fondo, sujetada con un alambre, una placa de metal con ranuras, como un molde para cortar. Todo olía a tierra y humo. Me quedé de pie un momento. Sentí que invadía un sitio que alguien consideraba refugio. No lo destruí, no tomé nada. Solo regresé con el pulso en el cuello. Esa noche encendí una fogata pequeña y me puse la chamarra gruesa. Cuando el reloj marcó las 3, el burro se levantó de golpe y golpeó con la pata el suelo. Vi al hombre parado en el lindero, frente a la milpa. Traía en una mano el molde metálico. Avanzó y se agachó frente a mi puerta. Con el molde y el carbón, trazó otra línea bajo las anteriores. Se levantó, dio 2 pasos hacia atrás y alzó la cara.
No habló. Tampoco yo. Sostuve la lámpara apuntando al suelo. Permaneció así un tiempo que se me hizo pesado, como si alguien midiera minutos al gotear. Al fin caminó hacia el arroyo, se agachó en la orilla y golpeó 2 veces una piedra contra otra. El sonido se extendió entre los mezquites. Luego el silencio. Me quedé con la imagen clavada como una espina en la lengua. Al amanecer, quité las marcas con un trapo mojado y, sin pensarlo demasiado, colgué en el portón una bolsita con tortillas, sal y un puño de granos de maíz. Dejé también una nota sin palabras, una hoja en blanco con una raya vertical, nada más. No esperaba comprensión. Solo quería poner un límite. Pasaron 4 noches sin señales. Me relajé y volví al ritmo de siempre. A la quinta, el perro de un vecino ladró a lo lejos y luego cayó de pronto. Corrí a la puerta y me topé con una figura en cuclillas sobre el umbral. No era el hombre. Era una mujer muy flaca, el cabello enmarañado, los pies descalzos y la mirada clavada en el piso. Sostenía una tablita con líneas clavadas con puntillas. Se puso de pie sin verme a los ojos, caminó al centro del patio y apoyó la tablita contra el tronco. Encima dejó 3 piedras y un trozo de carbón. Mis manos temblaron. No sé cuánto tiempo se quedó. La lámpara hacía un círculo pálido en la tierra. Cuando se fue, se llevó la bolsa del portón y no volvió a mirar. Entonces comprendí que no estaba solo con un merodeador. Era gente que vivía con reglas que no conozco, que traza límites y cuenta pasos. Que mide la noche para saber hasta dónde llegar. Entendí otra cosa, su presencia no era un juego ni una amenaza directa, pero sí una presión que podía vaciar a cualquiera por dentro. Te hace vivir de oído, con la espalda en tensión, incapaz de entregarte al sueño. A la mañana siguiente subí con la libreta y la tablita. No las quemé. Las enterré cerca del ojo de agua, bajo una piedra plana, con maíz encima y un trapo para cubrir. No fue un rito, fue una manera de cerrar. Dejé de vigilar con la escopeta y moví el catre al otro cuarto. Cada noche puse comida junto al arroyo durante una semana y después una vez por quincena. No por cariño. Por equilibrio. Ha pasado más de 1 año desde aquello. A veces encuentro de nuevo piedritas apiladas en triángulo o una línea de carbón en alguna tabla. La borro y sigo. El miedo no se fue, solo cambió de forma. Aprendí a reconocerlo cuando entra por la ventana como aire frío, cuando el burro deja de masticar de golpe, cuando el silencio se vuelve una presencia que no hace falta nombrar. En estas tierras uno entiende que no todo se resuelve con gritos o con plomo. Hay cosas que se miden, que se acomodan, que se respetan, aunque no se entiendan. Si alguna noche vuelven a marcar mi puerta, no abriré. Tampoco correré a nadie. Pondré la lámpara en el suelo, respiraré despacio y escucharé si chocan piedras en la barranca. Si suenan 2 golpes, sabré que alguien hizo su conteo y decidió no cruzar. Y si suenan 3, me quedaré quieto. Nadie te enseña qué hacer cuando alguien aprende a medir tu vida. Solo te acostumbras a vivir dentro de esa raya. Y, con suerte, la noche te deja pasar. El que mira desde el monte. Me llamo Micaela Juárez, tengo 53 años y vivo en una lomita que cae hacia la cañada de Cintalapa, Chiapas. Aquí nací y aquí enterré a mi marido hace 5 años. Mis hijos se fueron a Villahermosa y yo me quedé con la milpa, 2 chivas y la leña que cargo cada tarde en la espalda. Conozco el viento que baja de los encinos, el canto de las chachalacas al amanecer, la tierra que se abre cuando llega la primera lluvia. Nunca le tuve miedo al monte. Hasta este año. Lo primero fue una gallina perdida. Al día siguiente, plumas húmedas junto al cerco y una piola con nudos, recién cortada. Pensé en zorro, pero la piola no se teje sola. Seguí con mi rutina, riego del hortal, nixtamal al metate, tortillas para mí y para el perro de la vecina que a veces se sube.
Dormí con el machete en el catre, más por coraje que por miedo. La semana siguiente, faltaron 6 elotes de los que guardo para semilla. En el surco encontré huellas de bota, grandes, hundidas donde la tierra aún estaba blanda. No eran de vecino. Aquí todos nos conocemos el andar. Ese mismo día, en la orilla alta de la milpa clavaron una estaca pelada con un trapo de color fuerte amarrado en la punta. Nadie sube hasta acá por juego. Nadie. Desde entonces empecé a cerrar la puerta con tranca pesada y a poner trampas pequeñas, ramitas cruzadas que crujen si alguien pisa, una cuerda baja frente al corral, una lata con piedras colgada en la esquina. En la madrugada oí el roce de tela, lento, paciente, y el candado del corral apareció en el piso al amanecer. No se llevaron nada. Solo probaron. Bajé al pueblo. Tardé casi 2 horas a pie. Pedí un teléfono viejo y me enseñaron que junto a una piedra grande, al norte del camino, a veces agarra señal. Probé, entraron mensajes, pero llamadas, casi nunca. Les conté a los del molino. Me dijeron que quizá era un ladrón borracho, que no duraría. Regresé subiendo entre jarillas y espinos con la sensación de que alguien me veía desde detrás de los troncos. Esa tarde lloviznó y el cielo quedó claro como metal. Desde la ventana miré hacia el fondo del terreno y vi una figura parada, casi en la línea de los pinos, inmóvil. Fui por los binoculares que fueron de mi marido. Cuando regresé, la figura ya no estaba. Peor que verla fue no verla. Sentí que me respiraban en la nuca, aún estando sola. Las trampas comenzaron a amanecer movidas sin que se rompieran. Quien fuera aprendía rápido. A los pocos días hallé cerca del pozo una colilla de cigarro recién apagada y, a un lado, un círculo con piedras, como si alguien se hubiera sentado a mirar mi casa. El perro de la vecina ya no subió. Las chivas dormían inquietas, golpeando los tablones. Una mañana, al abrir el baúl para sacar un rebozo, no hallé la foto de mi boda. Era la única que guardo seca, envuelta en periódico. Por la tarde, la encontré colgada con alambre en la cerca, mojada, con una esquina doblada como mordida. No era un robo, era un mensaje. Alguien entró y tocó mis cosas, mis recuerdos. Eso me dio más frío que el aire de la madrugada. Esa noche no encendí la lámpara. Me quedé sentada en la silla con el machete cruzado sobre las piernas y la espalda recta. Escuché ramas apartándose, pasos que saben dónde poner el peso para que casi no suenen, y un crujido largo de madera cuando la puerta intentó ceder. Golpeé la mesa con fuerza y se hizo silencio. Esperé sin parpadear hasta que la primera claridad se metió por la rendija. Con luz revisé el alrededor. En la loma, sobre la tierra húmeda, vi 2 tipos de huellas, unas grandes, otras medianas. No era uno, eran 2. También había una soga nueva con 3 nudos, hueliendo a plástico. Y debajo de la ventana, un muñeco hecho con hojas secas de maíz, amarrado con hilo, con 2 letras torcidas, M y J. Me tembló la quijada. No por brujería. Por el tiempo que se tomaron para hacerlo ahí sin que yo me diera cuenta. Decidí voltear la jugada. Dejé el fogón con una olla de atole y la lámpara prendida, como si estuviera despierta. Coloqué la tranca de la puerta por dentro y salí por atrás, a gatas, con el machete apretado en la mano. Fui hasta el pozo y me oculté tras la pared baja de piedra. De ahí se ve la entrada y el corral. Respiré despacio, conté palpitaciones para no enfermarme del susto. Primero llegó el olor a tabaco barato. Luego, un murmullo de suela en tierra. Vi una sombra separarse de las jarillas y quedarse quieta frente a la puerta. Otra se quedó más atrás, vigilando. El de adelante empujó la madera. La tranca que puse por dentro no estaba, la saqué para que creyeran que dormía. Empujó de nuevo, asomó la cabeza. Llevaba algo en la cara, un pedazo de costal con agujeros para ver. Quise gritar, pero el grito se me fue hacia adentro. Caminó hacia la mesa y tocó el jarro.
Fue cuando jalé la cuerda que había tendido desde el pozo hasta una estaca. La lata con piedra sonó como cascada seca. El de atrás avanzó con prisa. El de adentro buscó con la mirada. Salí de un brinco y le tiré con el plano del machete a la muñeca. Soltó el jarro y dio un paso atrás. No vi su cara, solo el bulto del costal y la piel del antebrazo. Huyó hacia el monte. El otro lanzó una piedra que me pegó en la ceja y me mareó. Para cuando pude enderezarme, ya corrían ladera arriba. Al amanecer, me lavé la herida con agua del pozo y sal. Seguí las huellas hacia la cañada. Se perdían entre jaras y ramas. En una esquina del corral, casi cubierto, encontré un trapo grande con manchas secas y un tirador de mochila escolar. Bajé de nuevo al pueblo. Entregué el tirador y la colilla al agente municipal. Me acompañaron 2 hombres a revisar. Vieron lo que yo había visto, pero me dijeron que sin hombres no podían hacer mucho. No dejes sola la casa, repitieron. Y se fueron. Volví con el sol alto. La estaca con el trapo de color fuerte ya no estaba. En su lugar, alguien había plantado otra, más honda, sin tela. En la punta, amarrada con hilo, una medalla vieja de santo, oxidada. No era amenaza abierta. Era algo peor, una costumbre. Me puse a trabajar con rabia. Corté maleza, reforcé el cerco, moví el catre a la esquina más fría. La noche cayó sin canto de grillos. No encendí luz. El cansancio me tiró. Desperté con un golpe seco. No venía de la puerta. Venía del techo. Alguien caminó sobre las láminas despacio, como si probara con cada paso donde no truenan. Abrí la boca sin voz. Tomé el machete y me pegué a la pared. Sobre mi cabeza, pasos lentos, seguros. Bajé la mirada y pensé en Seferino, en su manera de decirme que la paciencia es un arma. No me moví. Los pasos se detuvieron justo encima del baúl. Un clavo sonó. Luego, nada. En la mañana subí a revisar la azotea con una escalera vieja. Encontré 2 marcas recientes de suela y, en el borde, tierra con olor a pino. En el piso, dentro de la casa, el baúl seguía cerrado, pero debajo, escondido entre el polvo, había un clavo nuevo, brillante, y un trozo de hilo plástico cortado con navaja. No se llevaron nada. Ensayan. Quieren entrar sabiendo que yo sé. Hoy, mientras escribo esto en un cuaderno que escondo en el fogón cuando bajo al pueblo, escucho otra vez el roce de tela en la ladera. Ya no creo que se vayan. Aprendieron mi hora del café, mi caminata hacia la piedra de la señal, la manera en que amarró a las chivas. Yo aprendí otra cosa, no tienen prisa. No buscan lo que uno piensa. Les gusta que yo sepa que están. De noche dejo una taza vacía en la mesa y el machete a la mano, y antes de dormir repaso el monte con los oídos, contando el aire que se cuela por las rendijas. Si mañana encuentran mi puerta abierta o mis cosas en el suelo, no digan que fue el viento. Aquí el viento no escribe iniciales en muñecos ni coloca medallas en estacas. Aquí, cuando alguien te aprende la vida, te la va probando parte por parte. Yo sigo, porque la milpa no espera a nadie. Y porque en esta loma, igual que en la cañada, manda quien aguanta despierto más tiempo. Yo aguanto. Él también. Y el monte, como siempre, mira. Fuego en la milpa. Me llamo Rubén Cabrera y soy campesino de Santa Catarina de Tepehuanes, Durango. Lo que voy a contar pasó en 1994, antes de que llegaran bien las lluvias. Había que abrir surcos, ajustar la bomba del riego y dormir en el campo para que nadie se robara el diésel. Esa tarde me llevé un atado de tortillas con frijol, un ocote, la lámpara de mano y un jarrito de sotol para el frío. No pensaba desvelarme mucho, revisar la compuerta, cenar bajo el mezquite y acostarme junto al arado envuelto en la chamarra. La noche cayó limpia,
con grillos y un aire que olía a tierra cansada. Me ganó el sueño. No sé qué hora era cuando me despertó un ritmo que no era del monte, un tambor lejano, constante, y encima unas voces de mujer cantando una tonada que no conocía, alegre pero fuera de lugar, como si alguien estuviera celebrando en medio de la nada. Abrí los ojos y vi, hacia la barranquita que da a la parcela de Don Hereo, una luz que no era de lámpara ni de camioneta, era una llama alta, quieta, sin humo. Tomé la lámpara y bajé por la vereda. Mientras más me acercaba, más claro sonaba el canto. No era fiesta del pueblo, esa barranca queda lejos, y a esas horas nadie anda por ahí. Me escondí detrás de un pirul y vi la fogata. Alrededor bailaban 3 muchachas jóvenes, descalzas, los cabellos negros pegados a la espalda por el sudor. No traían prisa, giraban como si no sintieran el calor. En un tronco a un lado, colgaba una rama con listones y a sus pies había una olla de barro con agua que hervía, aunque la llama no la tocaba. Al principio pensé en gente perdida, luego en locos. Me di un paso atrás y entonces lo vi. Al otro lado del fuego, no sé si dentro o detrás, se recortó la figura de un venado negro parado en las 2 patas, alto, con la cabeza ligeramente ladeada, quieto como si escuchara. No sé cómo explicarlo sin que suene a mentira, no era un animal normal, pero tampoco sombra, tenía peso, tenía presencia. Las muchachas, sin mirarlo, marcaban el compás como si él mandara. Se me heló el estómago. La lámpara me tembló en la mano y terminé golpeando una piedra. El ruido bastó para que una de ellas volteara. No pude verle la cara completa, solo un perfil pálido y una sonrisa que no era de bienvenida. El tambor se detuvo. La llama, como si alguien le hubiera cortado el aire, se apagó de golpe. Se quedó la oscuridad, el olor a madera caliente y mi propia respiración que me rebotaba en la nuca. Corrí. No corrí, me lancé como si la tierra se hubiera inclinado. Subí la vereda a tropezones, sentí ramas abriéndome la chamarra y piedras sueltas bajo las botas. Detrás, muy atrás, se encendieron 3 puntos anaranjados en el cielo, del tamaño de un plato. Avanzaban parejo, sin hacer ruido, a mi altura. No sé si eran brasas, si eran faroles, si eran otra cosa. Cada vez que volteaba seguían allí, como si midieran mi paso. Cuando llegué al borde del pueblo, los perros de las primeras casas se levantaron de golpe. Chato, el mío, se puso a ladrar mirando arriba, el lomo erizado. Las luces se detuvieron a la altura de los alambres, luego dieron media vuelta despacio y se regresaron hacia el monte. Yo crucé el corral sin dejar de mirar al cielo. Mi esposa me vio llegar con la chamarra rasgada y me dijo que olía a encino quemado. No me atreví a contarle todo. Alcancé a decir que había gente en la barranca con fuego, que mejor no salieran. Dormía ratos. Cada vez que cerraba los ojos veía el venado erguido, las muchachas girando sin prisa. Al amanecer fui con mi cuñado y dejamos el campo como si nada, cambiamos la manguera, revisamos la bomba y regresamos temprano. Nadie más habló de cantos ni de luces. Por la tarde, el viento caliente traía un eco de tambor que se confundía con las cigarras. Yo quería creer que era la memoria jugándome pesado. A los 2 días empezaron otras cosas. Cada noche, antes de que yo apagara la lámpara, se escuchaba una risa corta en el potrero, una risa como de alguien que no se calla por más que uno quiera. Salí con el foco varias veces y no había nadie. Los perros la oían primero. Se agachaban, no por sumisión sino por miedo. Choqué la luz contra el pesebre y vi al burro viejo de mi suegro, el Anselmo, mirando hacia mí con los labios levantados y los dientes de fuera. No era relincho, no era bramido, era risa, una risa seca que se cortaba en la garganta. Me quedé clavado con la lámpara en alto. El burro bajó la cabeza y siguió masticando como si nada. No dije nada esa noche. Al día siguiente, en la mañana, encontré huellas alrededor de la acequia, eran marcas finas, como de patas de ave grande, clavadas entre las de mis botas. Me dolió el orgullo pensar que tenía miedo de mi propia parcela.
Le pedí a mi compadre que me acompañara a cerrar temprano la compuerta. Ya casi nos retirábamos cuando, pasando junto a las matas más tupidas, se oyó esa risa otra vez, esta vez no lejos, sino ahí, cercana, como si brotara de detrás de los troncos de maíz. Mi compadre dijo que seguro era un zorro o un chamaco, y se fue. Yo me quedé un rato sentado en la lengua de tierra donde se empalma la acequia con el canal. Al levantarme encontré ceniza húmeda formando 3 círculos pequeños, como platitos. Pisé encima con coraje y me marché. La quinta noche, mi esposa me pidió que encerrara a los perros. Yo no quería salir. El aire estaba espeso y el mezquite chorreaba una resina dulzona. Caminé hacia el fondo del patio con la lámpara baja para no encandilar. La risa no se oyó. Se oyeron, en cambio, pasitos ligeros entre la milpa que daba a la barda. Me asomé por la tronera del alambre. La luna dejaba lo justo para distinguir. A unos metros, una mujer alta y flaca caminaba entre los surcos con un vestido claro pegado a las piernas por el riego. Tenía la cabeza caída hacia un lado y los brazos sueltos, y en la parte de abajo, bajo el borde del vestido, no vi pies de personas sino extremidades de ave, secas, escamosas, que rascaban la tierra al avanzar. Levantó la cara. Los ojos no brillaban, estaban opacos como charcos tapados de polvo. Habló con una voz áspera que no necesitó gritar, «Esto no es tuyo». No esperé más. Eché cuerpo atrás, casi tiré la lámpara. Los perros se soltaron de los nudos y se amontonaron contra la puerta. Cerré el candado sin ver, con las manos torpes. Adentro, mi esposa preguntó qué tenía y yo no supe ponerlo en palabras. Esa noche no dormimos. A cada rato la risa volvía, bajita, como probando si aún estábamos despiertos. En algún momento, los perros comenzaron a gruñir mirando al techo. Pasó 1 minuto, tal vez 2, y el aire se alivianó como cuando termina una tormenta sin haber llovido. Al día siguiente fui por el padre Gabriel. No le di detalles, le pedí que bendijera la parcela, la casa, el corral. Él no preguntó mucho. Nos acompañó hasta la compuerta, roció agua y clavó una cruz de ocote en la lengua de tierra donde yo había visto los círculos de ceniza. Dijo que no dejáramos trastes vacíos cerca del riego, que barriéramos hacia afuera al caer la tarde y que no prendiéramos fogatas en la barranca, aunque nadie lo estuviera haciendo. Desde ese día, el tambor dejó de sonar. Las risas se fueron espaciando hasta quebrarse como cuando se atora el aire. El burro Anselmo murió de viejo meses después, y juro que en sus ojos, cuando se apagaron, no vi maldad alguna, apenas cansancio. Yo dejé el sotol. No puedo asegurar que eso haya sido parte del problema, pero desde entonces no vuelvo solo a la barranca. La parcela siguió dando maíz, sí, pero nadie quiso volver a dormir ahí. A veces, al inicio de la temporada, cuando el cielo amenaza agua y el monte huele a verde nuevo, paso junto al pirul donde me escondí aquella primera noche. El tronco quedó marcado por el tiempo y por mi mano, que lo agarra cada que el recuerdo me muerde. No cuento esto para convencer a nadie. Lo cuento para que, si una noche escuchas un tambor donde no debería haber fiesta, no vayas. Hay fuegos que no piden leña y cantos que no necesitan gente. Y hay tierras que, aunque las trabajes desde siempre, un día te dicen que solo las estás cuidando mientras pasa algo que no entiendes. Yo no aprendí corriendo con los perros aullando al cielo y con la garganta ardiendo de miedo. Y todavía, cuando el viento se queda quieto, me parece ver 3 puntos anaranjados parados sobre la barranca, esperando que alguien vuelva a preguntar quién celebra allá abajo. Los que no vuelven. Mi nombre es Darío. Tengo 32 años y todavía no puedo dormir tranquilo cuando llueve fuerte, especialmente si la tormenta llega acompañada de viento. Hay noches en las que, sin razón aparente, me despierto temblando, con el cuerpo helado y una angustia que me recorre desde la base de la nuca hasta el estómago. No siempre fue así. Esto comenzó cuando tenía 9 años, en un viaje que hicimos con mi mamá a un pueblo olvidado de Zacatecas.
Mi mamá era enfermera y, después de la muerte de mi padre, aceptaba trabajos temporales para mantenernos. Uno de esos trabajos la llevó a un pueblo que casi no aparecía en los mapas, se llamaba San Nicolás de los Rastrojos. El nombre me sonaba raro, como algo antiguo, como si ya no tuviera sentido estar ahí. Nos quedamos en la casa que un compañero del hospital le prestó, una propiedad vieja que llevaba años deshabitada. La construcción era de adobe, con techos bajos y madera agrietada. El clima era húmedo y el polvo parecía flotar eternamente en el aire. Recuerdo bien el primer día. Llegamos después de las 6 de la tarde y el sol ya se escondía detrás de las montañas. Apenas bajamos del autobús, el silencio me pareció extraño. No era el silencio natural de los pueblos, era uno denso, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Caminamos 3 cuadras hasta la casa, con mi mamá arrastrando su maleta por la tierra y yo abrazando una mochila con mis pocas cosas. Al entrar, sentí un escalofrío. No había luz eléctrica y el ambiente era opaco, como si las paredes se chuparan cualquier intento de alegría. La casa tenía 2 habitaciones, una cocina antigua y una sala con muebles cubiertos por sábanas que olían a moho. Dormí en un catre que rechinaba con cada movimiento, junto a una ventana sin vidrios. Desde esa primera noche, empecé a escuchar cosas. Al principio pensé que eran animales o ramas golpeando el techo, pero había algo distinto, pasos. No eran pasos pesados, eran suaves, casi como el roce de pies descalzos sobre tierra seca. La segunda noche vi una figura cruzar frente a la puerta. Pensé que era mi madre, pero ella dormía profundamente en la otra habitación. La figura era baja, como la de un niño. Me tapé con la cobija hasta la cabeza y esperé a que amaneciera. Durante el día, el pueblo era igual de inquietante. No había muchos niños, y los pocos que vi evitaban mirarme a los ojos. Nadie hablaba más de lo necesario. Los ancianos nos miraban con lástima o miedo. Un hombre, al saber en qué casa nos alojábamos, hizo una señal de la cruz y se fue sin decir nada. Nadie preguntaba, nadie ofrecía ayuda. Una tarde le pregunté a mi madre por qué la casa parecía tan triste. Ella solo respondió que era una propiedad vieja, que no debía sugestionarme. Pero yo sentía que algo no estaba bien. Las paredes respiraban, las puertas se abrían por sí solas, los espejos estaban cubiertos por trapos negros que mi madre no se atrevía a quitar. La cuarta noche fue la peor. Me despertó el sonido de risas. Risas de niños. Pensé que soñaba, pero la ventana estaba abierta y la brisa nocturna traía consigo un olor agrio, como a tierra mojada mezclada con sangre. Me levanté y fui a la sala. Las risas venían del patio trasero. Me asomé por la rendija de la puerta y vi sombras. 3 figuras pequeñas, inmóviles, con los ojos brillando en la oscuridad. No se movían, pero sabía que me miraban. Quise cerrar la puerta, pero ya estaba cerrada. Solo entonces me di cuenta que no la había abierto. Nunca salí. Nunca me levanté de la cama. Al volver en mí, estaba acostado otra vez, empapado en sudor y con la garganta seca. Al día siguiente, mi madre me llevó al único médico del pueblo, un señor mayor que nos atendió sin muchas palabras. Me revisó y dijo que era fiebre por la altura, algo común en los niños que no están acostumbrados. Pero cuando ella salió de la habitación, él me miró fijamente y me dijo en voz baja: «No los mires a los ojos. Nunca. Y no te acerques al pozo». No entendí. Ni siquiera sabía que había un pozo. Esa tarde lo busqué. Estaba detrás de la casa, cubierto por unas ramas secas. Era un hueco profundo rodeado por piedras, tan viejo que el borde estaba agrietado. Me quedé mirándolo por varios segundos y sentí que algo se movía allá dentro, como si respirara. Esa noche soñé con un niño parado junto al pozo. No tenía rostro, solo piel estirada donde deberían ir los ojos y la boca. Movía los labios como si murmurara algo, pero no emitía ningún sonido. Desperté con la nariz sangrando y la piel de los brazos cubierta de arañazos finos, como si alguien hubiera